que desde luego va a cambiar para mal, y la verdad es que tienen que prepararse para afrontar retos más difíciles. Pero vamos a los conceptos teóricos fundamentales que tienen que ver con el tema, el trabajo. En primer lugar, la población es el número de habitantes que reside en un país. Esto es para efectos económicos. En materia jurídica, en materia de teoría del Estado, sabemos que el elemento población es el número de los nacionales. Aquí una persona que, como hay muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, para efectos económicos se contabilizan como ya de Estados Unidos, y por el contrario ya los norteamericanos o de cualquier otra nacionalidad que ya residan en México se consideran como población mexicana exclusivamente para efectos económicos, porque desde luego no toda la población es necesariamente nacional. Bueno, otro concepto importante, la población económicamente activa. Es el conjunto, se dice mayor de 14 años, y algunos dicen mayor de 16, por los cambios en la legislación, que cuentan con la capacidad física y legal para trabajar, y que además de esto, tienen el deseo y la voluntad de trabajar. En nuestro país, pues resulta que de un 100%, será solamente el 30%, o sea, 1 de cada 3 mexicanos es población económicamente activa. La tasa de actividad es el porcentaje de población económicamente activa, o sea, de población en edad de trabajar y con capacidad para hacerlo, que realiza un trabajo remunerado, fíjense, aunque sea solamente 1 hora a la semana. O sea que los conceptos de empleo y desempleo pues son muy relativos. Entonces, por ejemplo, desempleo es el conjunto de la población económicamente activa que tiene la disposición y capacidad de trabajar, pero que no tiene una ocupación remunerada, pese a que ha estado activamente buscando trabajo. No es el que, como decimos, busca trabajar rogando a Dios no encontrarlo. Tasa siempre hemos visto que significa porcentaje. Entonces, tasa de desempleo es el porcentaje de la población económicamente activa que está totalmente desempleada. O sea, alguien que está buscando el trabajo y no lo encuentra. Una cosa diferente es la población económicamente inactiva. Ese es el conjunto de población que en nuestro país es muy amplio, puede ser 2/3 partes, que no pertenecen a la población económicamente activa por ser menores de edad, también adultos mayores, enfermos, discapacitados, estudiantes, porque realizan labores domésticas, y en general las personas que simplemente no tienen interés, ni deseo, ni necesidad de trabajar. Una gente que es muy rico, un nini rico, ni trabaja ni estudia, total, tiene papá rico que lo mantenga. El desempleo encubierto o subempleo es aquella parte de la población económicamente activa que realiza actividad remunerada, pero que o no son productivas o son informales. En este caso, en nuestro país es lo que se llama la informalidad, y desgraciadamente, y esto lo estamos viendo, es la población que está siendo más afectada en este momento de nuestra epidemia. Desde luego, no necesariamente su actividad no remunerada es ilegal. Hay algunos que son simplemente informales, otros que son informales e ilegales, o sea, se dedican al tráfico de drogas, etcétera, pues no son población económicamente activa, aunque realizan una actividad que puede ser muy lucrativa, pero que es ilegal. En cambio, los vendedores ambulantes, etcétera, son informales. O bien solamente lo son parcialmente, o bien porque sus actividades o sus ingresos están por debajo de sus conocimientos, su potencialidad
y su capacidad como trabajadores. Por ejemplo, un profesional que ya está en ingeniería, en medicina o en derecho y que no consigue un trabajo en su actividad profesional y que tiene que estar repartiendo pizzas, bueno, pues no es porque sea negativo el hacer eso, simple y sencillamente porque se trataría de un desempleo encubierto o subempleo. Desempleo voluntario es aquel que no está dispuesto a ocupar una plaza laboral con los salarios de mercado. Finalmente el salario es como cualquier otra cosa, se fija por la oferta y la demanda. Entonces, si hay mucha oferta de trabajo que sube en la medida que aumenta la población y hay poca demanda de trabajo, pues los salarios tienden a bajar. O sea, muchos dicen, bueno, para trabajar, para ganar 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos o una cantidad muy pequeña, pues para eso mejor no trabajo. Veo quién me mantiene o cómo le hago. O veo de mis rentas. Desempleo involuntario es el que cuenta, que es las personas que están capacitadas físicamente, buscan pero no encuentran trabajo y que aún están en la capacidad de aceptar los salarios vigentes. Bueno, el grave fenómeno y más terrible en una sociedad es precisamente el desempleo. Existen distintos tipos de desempleo. Hay desempleo que se llama friccional, que se debe al constante movimiento de personas entre regiones o países. Por ejemplo, los mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos, o los que están en el campo y vienen a la ciudad, o que están en una ciudad y marchan a otra. Esto tiene que ver también con la aparición de nuevas tecnologías. De repente, yo recuerdo cuando era joven, decía estudia, hacer capturista, porque la computación de antes era con unas tarjetas, ser perforista es la ocupación del futuro, y ahora con la nueva tecnología pues ya no existen y no sirven para nada esa actividad. Entonces eso implicó un desempleo friccional para estas personas. O por ciclos vitales, simplemente pues alguien es bueno para el fútbol, tiene un ciclo vital y después puede ser entrenador, pues otras cosas, pero ya no puede ser. Y desde luego por cuestiones políticas o sociales se presentan situaciones de este tipo. Hay otro desempleo que este es el más importante, que es el estructural. Este se da por los ajustes o desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo. Ya hablamos de los ciclos económicos. Hay momentos de auge, momentos en que la economía va subiendo y momentos en que la economía va hacia abajo. Este es el desempleo cíclico. Es por motivos macroeconómicos. Ya vimos que muchas veces no hay esa coincidencia entre ahorro y inversión, se dan fenómenos inflacionarios, deflacionarios, y esto provoca desempleos, principalmente por una recesión. Esta recesión es por un motivo económico. También puede darse, y esta es, digamos, la situación que en este momento tenemos en este país, existe un fenómeno económico que vamos a ver dentro de muy pronto por sus efectos, que va a implicar un desempleo por cuestiones o fenómenos no económicos. En este caso, por ejemplo, la pandemia de coronavirus, de COVID, es con D, el número de dedo, COVID-19. Y desde luego existe una tasa natural de desempleo. Esta es necesariamente en una economía, pues se genera un desempleo porque a lo mejor el dar empleo a todos implicaría gastos del Estado, implicaría una serie de cuestiones que provocarían un mal económico, como es la inflación. Ya vimos que desgraciadamente en ciertos países se tiene que elegir entre un poco de inflación, un poco de recesión, y esto implica que hay una tasa natural de desempleo. Desde luego, pues es lo que más daña a nuestras economías. Y lo más importante, que es con lo que terminamos y es la parte que nos debe llevar a reflexionar, es de que el ingreso nacional, que es la suma
de todos los ingresos que tienen los habitantes de un país, en este caso todos los mexicanos, que coincide numéricamente con el Producto Nacional Bruto, que es la suma de todo lo que se produce, se compra y se vende en un país. Bueno, pensando en el ingreso nacional, vemos cómo el 62.5 corresponde, que es la parte mayor, a trabajadores normales. O sea, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, trabajador es aquel que presta un servicio subordinado. Es un 62%. Hay otro sector, también son trabajadores, que es el ingreso por trabajo independiente. Los profesionales, los médicos, ustedes cuando sean abogados, contadores, etcétera, 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 son trabajadores, reciben honorarios, que en el fondo también es salarios, y la diferencia pues simplemente es esa no subordinación. Lo sumamos, y también otros ingresos del trabajo, hay otro tipo de trabajos que no son independientes, no son subordinados, y que puede ser, por ejemplo, el de un deportista o cuestiones de ese tipo. Vemos cómo los propietarios, o sea, los capitalistas, etcétera, pues es un porcentaje menor, y las transferencias, que finalmente son del Estado, pues implican también un ingreso muy importante. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que si sumamos la café, la naranja y la roja, pues nos da un 75% de ingresos que se deben al trabajo. Alguna vez alguien me dijo, bueno, ¿tú qué haces? ¿En qué trabajas? Y dije, no, pues soy profesor universitario. Bueno, sí, pero ¿en qué trabajas? No consideran que sea profesor universitario por un trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente se considera que el trabajo es algo desagradable, algo que de alguna manera pues tiene que tener un costo muy negativo. Vamos a, en otra ocasión, hablar de cómo se tiene que compensar en un momento determinado a trabajadores por sus cualidades o por el riesgo que tienen. En este momento pensemos, por ejemplo, el valioso trabajo que están haciendo los trabajadores del sector salud. Bueno, pues seguramente lo que ustedes tienen que pensar es que una de las funciones básicas en su inversión en capital humano que están haciendo es precisamente para, con el tiempo, poder desarrollar actividades laborales, de forma independiente seguramente, pero finalmente que les permitan adquirir un buen nivel de vida. Y eso pues será resultado de su trabajo. Pues ni modo, por lo pronto a cuidarnos y a tener actividades de estudio, y de manera que pues cuando tengamos la oportunidad de regresar a tener actividades presenciales, pues lo hagamos sin que sean afectados. Muchas gracias y hasta la próxima.